Seguimos, hermanos. Tenemos una lectura bíblica y esta lectura bíblica se ubica en Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 10. La palabra de Dios dice así: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron, y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió en encuentro, diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Llegó el momento, hermanos, de escuchar lo que Dios tiene que decir para nosotros en esta mañana, a cargo de nuestro presbítero, el pastor Elías Gómez García, con el mensaje titulado Jesús el resucitado. Pues muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, estimados hermanos, amigos, quienes recordamos, ¿verdad?, con mucho amor y con cariño todo lo que la palabra de Dios nos dio a conocer en cuanto a nuestra condición humana caída, pero como, ¿verdad?, la esperanza sanadora, liberadora, perdonadora de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo nos ha levantado. Muestra de ello es que hoy hemos recordado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios le levantó de los muertos y le ha hecho Señor y Cristo. Pues a Él sea la alabanza y la adoración, y hoy tenemos que ensalzar y exaltar nuevamente, ¿verdad?, como bien en el proceso de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ese estado de humillación, cuando tomó forma de hombre, y en el sentido también de exaltación, cuando se levantó, fue levantado entre los muertos y se sentó a la diestra de Dios Padre, donde intercede por cada uno de nosotros. Hoy nos hemos de ubicar en uno de los sermones del apóstol Pedro. Ya hemos abordado el capítulo número 2, donde él también habla acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, como reconociendo a Jesús como un hombre de renombre. Y hoy, ¿verdad?, hemos de reconocer a Jesús como un benefactor, un hombre de bien y un hombre de paz. Jesús, portador de paz, es el tema que hemos de compartir en este domingo de resurrección. Y estaremos basados en el libro de Hechos, capítulo número 10, de los versos números 34 al 43. Pues la invito a que cada uno de ustedes también pueda, en lo posible, ¿verdad?, seguir el orden y en línea de pensamiento que en este texto, a la luz de este texto, hemos de afirmar en cuanto a la personalidad de Jesús como un portador de paz. Hemos de entender la palabra paz en el sentido más que en el aspecto, ¿verdad?, más que la ausencia de hostilidad, aunque en la persona de Jesús hubo mucha hostilidad. Hemos de hablar de ese restablecimiento de la relación del hombre para con Dios, ¿sí? Más que ausencia de hostilidad, porque sabemos, ¿verdad?, que no todos convergen con la idea de un Jesús, quien dio su vida en rescate por nuestro, y, ¿verdad?, no todos comulgan con el cristianismo, con la verdad del evangelio, con la palabra. Y en medio de la tormenta, ¿verdad?, tenemos que aprender a vivir en la paz de Dios, la cual Jesús hizo posible. De entrada quiero decirle lo que la palabra de Dios siempre me ha dicho y nos ha dicho. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más entonces, Jesús, portador
de paz. A la luz de este pasaje bíblico de Hechos 10, del verso 34 al 43, yo sé que el sermón del apóstol Pedro es más extenso en el contexto de que él pasa las fronteras judías para ir a tierra de gentiles, no judíos. En este sentido, en la misma persona del apóstol Pedro, Dios hace un cambio de mente y de corazón a través de una visión, obrando en la vida de Pedro y obrando en la vida de Cornelio. Y en eso radica este capítulo número 10, cosa que en el capítulo número 11 el apóstol Pedro va a aclarar cómo Dios está obrando más allá de los linderos judíos, y en especial trabajando en la vida de Cornelio. En la vida de Cornelio, transformando su corazón y su vida acorde al plan redentor de Dios en la persona de Jesucristo. Y Pedro, caminando con el Señor, es un cambio de mentalidad donde tuvo que despojarse de todo vestigio religioso, ¿sí? y racista en ese aspecto, para entender el plan mundial de Dios, en el caso para la humanidad. Así que este pasaje bíblico tenemos que señalar y puntualizar el programa de Dios para el mundo. ¿Sí? Dios no solo es un Dios de los israelitas, Dios es Dios de todos. Bueno, este principio también lo tuvo que aprender no solo Pedro, también lo tuvo que aprender Jonás. Cuando Dios le envió a hablar y a predicar a Nínive, él se resistió porque en su mente, ¿verdad?, estaba que simplemente Dios era el Dios de los israelitas, no de los ninivitas. Y Dios tuvo que romper esos paradigmas, esos esquemas, esos patrones de pensamiento. Sabemos bien que en el plan de Dios es progresivo y la revelación de Dios va así como el sol, ¿verdad?, día, momento a momento, lo presenta el libro de Proverbios. Así como la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. Y sabemos que esa perfección es alcanzada, muy puntualizada, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. A lo cual Pablo lo entendía así, que en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4, así lo señala el apóstol. Así que hemos centrarnos entonces en la persona y en la personalidad que el Señor guardó, ¿verdad? Porque habla de su persona, pero también de lo que Él era y de su personalidad, de sus hechos, de sus obras, de sus acciones, que siempre respaldaron lo que Él era. Así que hablar del programa de Dios, Pedro lo afirma muy bien y categóricamente en mi observación de este pasaje, leo 7 veces las acciones categóricas de Dios en la vida, en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en el tiempo en el cual Él le dio a conocer. Pedro expresa una de tantas diciendo, Dios no hace acepción de personas, es lo que Él comprendió. Luego nos va a decir, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. El verso 36. El verso 38 afirma, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y luego la razón porque Dios estaba con él. El verso 40, a este levantó Dios al tercer día. Verso 41, a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Verso 42, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, lo que se está desarrollando en la historia es el plan redentor de Dios. Y específicamente quien lo ejecuta es el Señor Jesucristo. Esto se amplía muy bien cuando ya en el libro de Efesios capítulo número 1, verso número 11, Pablo lo señala así. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que en ese contexto, ¿verdad?, podemos decir y afirmar que
todo cuanto aconteció en la persona de Jesús, aconteció según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No agarraron de sorpresa a Dios. Esto no es casualidad, esto es causalidad. Dios es la causa de todas las cosas. Como ya había hecho mención en uno de los temas anteriores, en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, en el verso número 22 se dice en el verso Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Tal pensamiento se reitera en este mismo libro de Hechos, capítulo número 4, versos 27 y 28. Al unísono también, luego cuando se extiende el evangelio más allá de las fronteras judías, en el capítulo número 13, verso 26 al 30 y en especial en el verso 29, se va a reiterar esta obra de Dios. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Todas las cosas que de él estaban escritas. Así que el propósito de Dios es suyo y se nos dio a conocer, o se nos ha dado a conocer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos bien que aquí es el apóstol Pedro que ha llegado a una comprensión mayor del programa de Dios para con el mundo. Y en cada uno de los sucesos o acontecimientos, allí está Dios. Y ese específicamente en la persona del Señor Jesucristo. Porque cuando el apóstol Pablo empieza a hablar del evangelio a los gentiles como tal, en su primera carta, en la segunda carta a Timoteo, capítulo número 1, verso 10 y 11, él precisó esto, hablando de Jesús, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Sí. Podemos ver la expresión de la palabra de nuestro Dios. Hablamos del propósito suyo, una gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Así que el programa de Dios está allí y se sigue desarrollando. Como parte medular de este programa es el envío del Hijo por parte del Padre a cumplir esa misión redentiva. Jesucristo es el enviado del Padre. Al retornar a este pasaje bíblico de Hechos 10, en el verso 36, es Dios el que envía. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Es el enviado del Padre, el Señor Jesucristo. Así que la obra del Señor Jesucristo, podemos decir que es de tres aspectos. Fue profetizada, tuvo final cumplimiento y también fue confirmada. Sabemos que la obra del Señor Jesucristo está anunciada con antelación. Uno de los profetas que habló acerca de esta realidad fue el profeta Isaías. En el capítulo número 61
se nos dice acerca de lo que fue profetizado. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta palabra profetizada en cuanto a la persona y la obra del Señor Jesucristo es cumplida cabalmente ante la aparición del Señor Jesús y confirmada por Él mismo al hacerse presente, cosa que el que escribe Hechos también escribe el Evangelio de según Lucas. Y en este registro, en el Evangelio de Lucas capítulo 4, del verso 16 al 30, lo ha de firmar. De antemano en el verso 4:17, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Cosa que hemos leído ya en Isaías 61, 1 al 3. Y ya en el versículo número 21 dice la Escritura, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Cumplimiento y confirmación. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Ya en plena cumplimiento de su misión redentiva, cuando Jesús inicia su ministerio, es otro evangelista, Mateo, que nos habla de un ministerio trifuncional en la persona del Señor Jesucristo. Enseñaba, predicaba y sanaba. Mateo 4:23 lo expresa así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cosa que reitera en el capítulo número 9, verso 35 de este mismo evangelio. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al situarnos lo que Pedro está predicando en la casa de Cornelio, donde invitó a sus amistades y algunos conocidos, ¿verdad?, a escuchar el mensaje de Dios en labio del apóstol Pedro. Es allí donde Pedro también nos va a presentar que Jesucristo, en este caso, es el enviado de Dios. Y Pedro nos los presenta así, Hechos 10, verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, cosa que el profeta Isaías ya le había dicho, Jesús mismo había cumplido y la gente que vio el ministerio de Jesús lo confirmó. Ahora Pedro lo reitera o lo recuerda. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No solo era el enviado de Dios, Dios estaba con él. Anduvo haciendo bienes y anduvo sanando a todos los oprimidos, tanto de enfermedades, y aquí Pedro dice, a los oprimidos por el diablo. Entonces, es la manera como la Escritura nos va a ratificar que en verdad el ungido de Dios, el Mesías prometido, estaba en la persona del Señor Jesús. Cosa que Pedro va a decir o va a afirmar, ratificar, no solo por este pronunciamiento que hace en relación a la persona de Jesús, sino también va a aludir o apelar a testigos y a testimonios. Testigos oculares
de los cuales él era uno. Precisa, verso 40 al 42. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. No solo los testigos oculares, sino también hablaremos de testimonios escriturales. Prosigue diciendo Pedro en este sermón, el verso 43, hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Porque ya Jesús había efectuado la obra redentora. Como hemos de recordar en los evangelios, se nos presenta que Jesús no solo dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. También expresó, consumado es. Su misión redentiva había llegado a final cumplimiento al dar su vida en rescate de muchos. Estos testimonios escriturales están aquí ratificados en la historia de la iglesia narrada por Lucas y en su evangelio también en el capítulo 24 registró las palabras del Señor en el capítulo 24 versos 25 al 27 y del 44 al 48 que todo fue acorde a lo que de él estaba escrito, profetizado, cumplido y confirmado. Ahora tenemos que pasar, ¿verdad? Porque estamos hablando de una persona, la persona del enviado de Dios. Muchas veces se ha proclamado Juan 3:16, Dios amó al mundo, dice, o de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado, ha enviado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sí. Amaron más la mentira que la verdad. ¿Qué pasó con Jesús? A pesar de lo que era y a pesar de lo que hizo, ya Pedro nos ha precisado a la luz de este relato bíblico que Jesús anduvo haciendo bienes. Anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. Dios estaba con él. Pero el texto también dice, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. ¿Pero qué pasó? A quien mataron colgándole en un madero. Los bienes que anduvo haciendo. Y a pesar de esto, y con antelación podemos también señalar, a pesar de ser, usando la expresión, ¿verdad?, una buena persona, dar buen testimonio, ser un ciudadano ejemplar, ser honesto, sincero, en cuanto al amor, a la entrega y al servicio que dio, aunado a que el veredicto de inocencia dado por las mismas autoridades, Jesús había pasado tal examen, su persona era intachable y a pesar de ello le mataron crucificándole. Quiero precisar este punto porque me encanta la manera como Juan nos los presenta, tanto en el capítulo 18 y 19 de su evangelio. Es cierto, necesito puntualizar estos versos. Cuando Jesús es llevado a las autoridades, primero de la casa de Caifás y luego al pretorio, donde Pilato habría de examinarle, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua.
Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Presentaron a Jesús como un malhechor. Veramos el veredicto de Pilato también. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle, sea vuestra ley. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y por 3 ocasiones Pilato va a dar la sentencia de inocencia de Jesús. Verso 38, después de preguntar Pilato qué es la verdad, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Capítulo 19, verso 4. Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Verso 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes, los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito alguno en él. Es así donde Pedro pues hace mención de que sí le mataron crucificándole como a un malhechor. Pero a pesar de esto, Jesucristo no fue vencido. De antemano, Hebreos 12, 2 y 3 nos insta a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo es Señor de todos. Bien, el Hechos 10:36 nos ha precisado: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Jesús es un portador de paz porque es el enviado del Padre. Este es Señor de todos. No solo es el enviado de Dios, también Jesucristo es Señor de todos. Al unísono de Pedro, Pablo también precisó la realeza del Señor Jesús sobre todo lo creado. Hechos 10:12 dice así: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Tenemos que tomar como antecedente, ¿verdad?, que Jesús es la simiente de Abraham, es el Mesías prometido, el que había sido dado a conocer a David en ese pacto davídico de que de sus lomos saldría el que habría de juzgar y el que habría de tomar el trono de David. Tanto en el llamado de Abraham, a quien se le consideró el padre de la fe, hemos de recordar que desde el libro de Génesis 12, 1 al 3, a Abraham se le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Desde allí se había anticipado que Dios no solo es Señor de los judíos, es Señor del mundo entero. Cosa que Pablo lo va a confirmar en el libro de Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y también se reitera la misma expresión, que a través de él todas las familias de la tierra serían benditas. Así que Jesús, como tal, ¿verdad? ¿Por qué Señor? Porque es la simiente de Abraham. Es el Mesías prometido. Cosa que Pablo reitera en ese mismo pasaje de Gálatas, pero en los capítulo 3, versos 14 y 15. Desde allí hay anunciamiento del señorío y de la grandeza del Señor. Como también se precisa ante la ascensión del Señor Jesús a los cielos.
Cuando dio la gran comisión, esta gran comisión no solo se limitaba a los linderos judíos, la gran comisión se dimensionó a las naciones. No antes sin dejar de mencionar que Jesús mismo proclamó que es el soberano Señor del mundo. En Mateo 28, 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos, bautícenles y enséñenles. Y díganle que yo estoy con ellos, con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. En ese pronunciamiento de soberanía, que es el soberano Señor de los mundos, como diría el himnólogo, también se une Marcos y lo expresa en el capítulo 16, verso 15, y también Lucas, de los el verso 47, que era necesario predicar el evangelio a todas las naciones. De allí donde hablamos, ¿verdad?, que se ha ido más allá de las fronteras misioneras. Pedro previó un cambio de mente y de corazón, abandonó los prejuicios raciales y religiosos y comprendió que Dios no hace acepción de personas, tal y cual ya lo hemos leído en el capítulo 10 de este libro de los Hechos, versos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Así que Jesucristo no solo es el enviado del Padre, también Jesucristo es el Señor de todos. Y cuando Pedro usa esta expresión es al afirmar que es Señor de todos, tanto de judíos como de gentiles. Y cuando lo hace Señor de todos, también indica que es soberano, es rey. Este mismo texto de la Escritura en los versos 43 nos va a decir: mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. No solo es el enviado, también es el Señor de todos y es el juez de vivos y muertos. El Señor regrese con gran poder y gran gloria, ¿verdad? Ciertamente es el Señor humilde, el siervo humilde, pero vendrá como el Señor de señores y el Rey de reyes a juzgar a los vivos y a los muertos. Es Señor de todos porque hay muchas expresiones bíblicas de este término, vivos y muertos. ¿Sí? Dios juzgará a todos. Esto se trata: predicásemos al pueblo, testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Es allí donde nuevamente se nos va a reiterar: Jesucristo, portador de paz. Y esto tiene que ver con el evangelio de la paz. Reitero mencionar al profeta Isaías en el capítulo 52 de su profecía. Verso 7 dijo: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. La paz representada va más allá, como ya había señalado, de la ausencia de hostilidad. Antes bien, alude al restablecimiento de la relación del hombre para con Dios. La proclamación de la verdad del Evangelio, parte medular de este plan, precisando es de la gran comisión, la cual ya se señaló en Mateo 28, 18 al 20. Las acciones de los creyentes también entonces forman parte del programa de Dios en el mundo. Por eso dijo Dios a través de la persona de Jesús: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y por qué tiene que predicarse y testificarse de Jesús? Bueno, porque debe haber un ajuste de cuentas.
Este ajuste de cuentas lo hará el Señor Jesús. Porque ahorita lo presentamos como el Salvador, como el Señor. Porque algún día va a venir como el juez de vivos y muertos. En la predicación del apóstol Pablo se integró también este concepto de la persona de Jesús. Cuando Pablo predica en Atenas, versos 30 y 31 del capítulo 17 de Hechos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un día en el cual esté establecido que se juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. Es decir, Dios le ha hecho juez de vivos y muertos. De allí la necesidad de la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo retoma el concepto de Evangelio de la paz en el capítulo número 10 del libro de Romanos y lo integra en un grupo de preguntas que formula en los versos 14 y 15 de Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y es que a través de la predicación del Evangelio se resuelve la guerra. La paz es la reconciliación del hombre para con Dios. Este concepto se afirma en la segunda carta de Corintios capítulo 5, versos 18 al 21. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús reconcilia al hombre para con su Dios, resuelve la guerra y como tal restablece la paz. Efesios 2, verso 13 al 19 nos los precisa. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Jesucristo es portador de paz. Es el único, ¿verdad?, que a través del Evangelio de la paz hace la paz, resuelve la guerra, restablece la paz y ahora nos da un legado, seguir esparciendo su paz. Porque Él, ¿verdad?, dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y ese legado de paz es el apóstol Pablo que lo menciona en el libro de Efesios 6:15. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
Así como los soldados estaban prestos para la guerra, también cada creyente debe estar presto para fomentar, difundir, llevar paz, acabar con la guerra y restablecer la paz del hombre para con su Dios, ya que en Cristo eso es posible. Y en ese legado de paz que como creyentes participamos, tenemos que reconocer entonces que es menester venir a la persona del Salvador, porque Él es nuestra paz y quien hace posible la paz. Así que todo aquel que reconoce, que cree y que se rinde a Jesucristo, queda reconciliado con Dios. Esto significa que está en paz, que es salvo y que tiene esperanza de vida eterna. Es así como lo presenta el apóstol Pablo en el libro de Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El medio es Jesús, el portador de paz. Miren cómo lo abunda el apóstol Pablo. Versos 6 al 11 de este capítulo 5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Al Señor y Dios, que en su programa redentor para el mundo, la humanidad, ha dado a su Hijo unigénito para restablecer la paz para con Él. Levantarnos de esa condición caída, de este distanciamiento que el libro de Génesis nos lo presenta, como Adán y Eva cuando pecan al Señor, en lugar de acercarse, reconocer su falta y buscar la reconciliación con Dios, se distanciaron, se alejaron. Dios tuvo que decirle, ¿verdad? ¿Dónde estás? Así sigue el hombre esparcido, disperso. Es necesario que se vuelva a su Dios, y ahora ese distanciamiento es posible gracias a la obra redentora del Señor Jesucristo. Glorifiquemos a Dios por ello. Y si hay alguien que todavía no ha reconocido a Jesús como Señor, y Él es su paz, nuestra paz, pueda venir al Señor, y como Pedro lo presentó en este sermón que dio a los gentiles, en el contexto de Cornelio, que era un gentil también, dice la palabra de nuestro Dios entonces que era necesario reconocer a Jesús como el enviado de Dios, como el Señor de todos y sobre todas las cosas, ¿verdad? Reconocerlo como el juez. Algún día vendrá de vivos y muertos. Confiemos en la obra redentora del Señor, rindámonos nuestro corazón a Él, como ya les dije, ¿verdad? Es menester reconocerlo, creer y rendirnos para ser salvos, para estar en paz y para tener esperanza de vida eterna. Como la palabra lo señala, ¿verdad? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Romanos también diría, ¿verdad? De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, la honra, ahora hasta el día de la eternidad. Amén.